nosotros Magín Díaz. Yo sé que dedicaremos un tiempo a hablar sobre los nuevos datos sobre la informalidad en la economía dominicana. Pero antes, Magín, la situación de los bancos en Estados Unidos, de los bancos regionales, sí. Que estamos hablando de quiebras de muchos bancos regionales y el temor de otras quiebras. El temor es un efecto sistémico. ¿Eso puede afectar la banca en el mundo? Bueno, sí, ese es el tema. Pero antes que eso, y con el permiso de Julio, que es un medio dictador, mi esposa cumpleaños y quiere que Doña Consuelo. Que Doña Consuelo la felicite a Gabriela. Que Doña Consuelo felicítela a Gabriela. Ay, Gabriela. Ciencia que imagina mala gente. Sí. No. Es duro. Felicidades a Gabriela. Un abrazo, de Díaz. Gabriela. Sí. Dios bendiga. Bueno, pues ya yéndonos a la pregunta de Julio, ese es el tema. Entonces hay varias cosas. O sea, los bancos centrales tienen la responsabilidad de combater la inflación en última instancia. O sea, han bajado los precios de la energía, del petróleo, sí, pero la inflación todavía sigue muy rígida en los países grandes, en los países desarrollados. Entonces, bueno, los bancos centrales tienen más de un año tomando medidas, no solo aumentando la tasa de interés, sino también contrayendo la cantidad de dinero. Si tú, por ejemplo, la inflación no ha bajado tanto a pesar de que bajaron los precios del petróleo. O sea, tú no podías dejar que la economía se ajustara sola. Si los bancos centrales no toman esas medidas, la inflación estuviera en 10, 15% en los países desarrollados. Ahora, se sabía que algo iba a pasar, no cuándo ni cómo. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos, en Europa, las economías tienen 15 años funcionando con tasa de interés cero. El dinero no cuesta. Entonces, por ejemplo, uno de los principales banqueros de Brasil dijo, lo que está pasando en esos bancos medianos no hubiera pasado en América Latina, porque estamos acostumbrados a vivir con aumentos y reducciones de tasas. Pero esta generación de banqueros en los últimos 15 años no sabe lo que es una tasa de interés en Estados Unidos de 4, de 5, de 6%, no sabe lo que es. Entonces, siempre es fácil el análisis después que pasa la crisis, que fallaron los reguladores. Elizabeth Warren, la senadora Elizabeth Warren está planteando. No, aquí cuando pasó Van Inter, todo el mundo tenía el diagnóstico. Que hay que regular mejor después. Y que es un desastre la regulación. Bueno, falló algo de la regulación, pero también la gerencia de los bancos tomó más riesgo. El tema es que el mundo desarrollado y el sistema financiero de los países desarrollados ahora se está trabajando con una realidad que no conocía, digamos. Sí. Ahora, ¿qué ha dicho la Reserva Federal? Yo tengo que enfrentar la inflación, voy a seguir, por eso el mercado espera que hoy se anuncie otro aumento de tasa de interés. Sí. Y los márgenes no están muy cortos, imagínate, porque eso es. Bueno, ya quedan pocos aumentos, o tal vez este es el último. Un cuarto pero por ciento. Los problemas financieros yo los voy a atacar con otras herramientas. Como Banco Central, yo tengo las herramientas, por un lado, para enfrentar la inflación, y por otro lado, voy a enfrentar la crisis bancaria con líneas de crédito, con liquidez, con seguro de depósito, o sea, con herramientas macroprudenciales se llaman. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Que los bancos grandes están ganando más, porque muchos depósitos se están yendo a los bancos pequeños, medianos, a los grandes. Entonces, como los bancos grandes están bien, están solventes, bueno, pues por eso es que la Reserva Federal ha dicho, no hay una crisis de riesgo sistémico. Ahora, no sabemos si esto ya va a terminar con el último banco que acaba de ser adquirido por JP Morgan. Puede ser que hayan otros bancos medianos, pero la Reserva Federal sabía que esto iba a pasar. No se sabía, como yo dije, cómo. Ahora se está analizando qué falló en la regulación. Por ejemplo, es cierto que en el 2018 Trump cambió la regulación, entonces los bancos medianos no están sujetos a la misma regulación que los bancos grandes. Eso probablemente va a cambiar ahora a raíz de esta crisis. Entonces, vamos a tener que vivir en este año con esa incertidumbre
y la Reserva Federal tendrá que seguir supervisando y cuando haya problemas intervenir como intervino ahora. Bueno, vamos a los datos de la... No, pero perdón, Julio. Hoy, justamente hoy, que la Reserva a las 2 de la tarde se reúne para decidir, como tú dices, Magín. La situación es la siguiente. Es el consumidor. Ayer daba la información. Es el consumo lo que está sosteniendo la economía norteamericana. El consumo, los consumidores. Pero eso se está cerrando. Y hoy aparece, entonces, que la fabricación, la industria, también está cayendo. O sea, se están juntando otros factores, Magín, que me están llamando la atención. Bueno, es que en el fondo no te lo va a decir el que hace política económica, eso te lo dice uno aquí en un programa, pero en el fondo lo que quiere la Reserva Federal es que la economía se desacelere. Ah, sí, claro. Claro, porque eso es lo que quita presión a la demanda. Entonces, bueno, ya la economía creció casi 3% el segundo semestre en la economía americana, pero ahora en el primer trimestre creció 1%. Sí. Se está desacelerando. Sí, pero eso es lo que va a ayudar a que baje la inflación. La inflación. Ah, okay. Entonces, el desempleo también aumentará. Entonces, ¿cuál es el problema? Que con un desempleo de 3.5 en Estados Unidos, los salarios están creciendo 6% y eso está impidiendo que baje la inflación. Entonces, en el fondo, el Banco Central Americano, en el fondo, quiere, entre comillas, que el desempleo aumente. Sí. Vamos, Magín, entonces con los datos de la informalidad en la República Dominicana. Bueno, yo creo que es buen momento, porque el Banco Central acaba de publicar hace unas semanas los datos a diciembre del mercado laboral, que es la encuesta, digamos, más integral que se hace de la situación del mercado laboral. Entonces tenemos una combinación, ¿verdad?, de buenas noticias y no tan buenas. Entonces, buenas noticias, por ejemplo, ya a diciembre del 2022, el número de ocupados es mayor que previo a la pandemia. O sea, ya en la economía hay 4.8 millones de personas que tienen algún tipo de trabajo y es la primera vez que se supera el nivel del 2019. O sea, le tomó 2 o 3 años a la economía superar el empleo que había previo al COVID. Pero estamos hablando en términos absolutos. Sí, 4.8 millones de ocupados y en 2019 era 4.7. ¿Cómo se reparten esos ocupados? Pero lo que pasa es que tú sabes que también está el otro cálculo que es en proporción al crecimiento de, digamos, de la gente en actividad productiva. Que hay que ver si en porcentaje ha bajado o no el empleo. En porcentaje, lo que tú llamas... ¿Cuánto se ha incorporado? La tasa de ocupación, sí, por eso yo dije, es una combinación de buenas noticias y no tan buenas. No es todo bueno. Entonces, pueden haber ahora más empleados, pero el porcentaje puede ser mejor. Correcto. Entonces, la tasa de ocupación ha bajado un punto. Antes del COVID era 61.5 y ahora es 60. Hay más empleados y bajó la tasa de ocupación. Es que no hay más empleados. En términos absolutos. Es que no hay más empleados porque el empleo hay lo mismo de la deuda, es que el empleo siempre hay que calcularlo en función de cómo crece la economía. No, de cómo crece la fuerza de trabajo. Claro. La fuerza, si yo te incorporo 125,000 personas más, por ejemplo, al mercado. Pero se necesitan más. Claro. Ahora, oferta y demanda. Sí, claro. Ahora, en términos absolutos, bueno, ya superamos. Ahora, pero tenemos una tasa de empleo más baja. De ocupación. Más baja. Un punto más bajo. De 61 a 60, vamos a decir. Okay. Ahora, ¿qué uno nota? Porque ya hay una serie de varios años. Antes del COVID, el crecimiento del empleo era empujado por el crecimiento del empleo formal. Sí. Que venía creciendo, por ejemplo, entre 2017 y 2019 creció 14% el empleo formal, pero el informal creció 6%. Ahora, ¿qué ha pasado después del COVID? Que lo que está empujando el crecimiento del empleo es el empleo informal. Entonces, ahora, por ejemplo, en el sector formal hay 88,000 empleos menos que en el 2019 y hay 144,000 más informales. Entonces, el empleo informal es el que está empujando el crecimiento
del empleo en la economía, contrario a lo que pasó antes del COVID. Entonces puede ser que haya un cambio estructural en la economía. Ahora eso se está dando en todos los sectores. En las industrias, en la construcción, en el comercio, incluso en el turismo. Y en datos macro internacionales, para ver si tiene un contexto. Bueno, América Latina es igual que la desigualdad. Nosotros somos desiguales más que el promedio en una región muy desigual. Y nosotros estamos por encima del promedio en informalidad también. Okay. Entonces, ¿cuál es la informalidad? ¿Qué porcentaje tiene en estos momentos? Bueno, en promedio 58%, de acuerdo a los datos del banco. Entonces, ¿58% en el país? En el país, sí. ¿Y el promedio latinoamericano? Es menos que eso, pero es más de 50. Nosotros estamos por encima del promedio. Entonces, el problema del mercado laboral dominicano no necesariamente es el desempleo. O sea, la tasa de desempleo ahora mismo es cercana al 5 o 6% en el país. El problema es la informalidad, que es muy alta. Entonces, si tú sales al mercado laboral, tú encuentras trabajo, pero mucho del trabajo es informal. Entonces, por ejemplo, que tú ves que el empleo público, todo el empleo público es formal, ¿verdad? Porque todos están registrados en seguridad social, pagan sus impuestos. Ha pasado a ser de un 29% antes del COVID, del total, a ser un 35%. Eso es mucho. Entonces, el empleo público ha aumentado. El empleo público. Correcto. Imagín, yo conozco mucha gente que ha dejado su empleo formal para dedicarse a actividades como, por ejemplo, vender artículos a través de redes sociales, a crear sus propios negocios de forma virtual. Pero muchísima gente. Bueno, eso es principalmente todos esos muchachos jóvenes que tienen menos de 30 años están orientados a eso. Bueno, los que aparecen no son de tan buena calidad, no son la remuneración. Aquí nadie quiere ver un muchacho de esos jóvenes, y tú estoy hablando un first starter, un muchacho que acaba de salir de la universidad, un muchacho o muchacha, no se va a emplear en un empleo de aprendizaje de 30,000 pesos, 35,000 pesos. Entonces, no lo hace. esas encuestas, la encuesta del banco captura eso. Ahora, las personas que trabajan así, de esa forma, pues no tienen acceso a seguro de salud, al sistema de seguridad social, etcétera. Eso es informalidad. Ahora, es mejor que haya un trabajo que no haya, ¿verdad? Exacto. Aparece el trabajo. Pero esta economía tiene dos características muy distintivas en relación al crecimiento económico. En todos los países, en la medida que los países han crecido 20, 30 años consecutivos, la presión tributaria sube. Aquí no. Es una característica. O sea, el crecimiento no resuelve el problema fiscal. Y la otra es que lo que más se ha visto en los países que crecen es que la informalidad va bajando en el tiempo. Pero aquí no, nosotros somos la excepción. Entonces, bueno. Pero es que ustedes los economistas políticamente han recomendado siempre, ustedes los economistas, políticamente han recomendado a los gobiernos con los que han trabajado, no cambie la cuestión no hagan la reforma fiscal, porque tú sabes lo que eso significa. O sea, políticamente son ustedes los responsables. No, yo creo que se ha recomendado. Ahora habría que hacer algo más integral, porque, por ejemplo, el gobierno ha tratado de hacer muchas cosas a través del Ministerio de Trabajo. Y de hecho creo que el ministro de Trabajo dio todas las iniciativas que ha dado. Y la informalidad no baja. Entonces, bueno, tal vez es el momento de hacer una gran reforma, no solo la fiscal, sino de seguridad social, del costo laboral. Y en el tema de la deuda, ¿cómo seguimos? Esa sí está fácil. Fácil. Pero esa está fácil porque cuando tú sumas Banco Central y gobierno, el déficit es 300,000 millones de pesos todos los años, eso no ha cambiado. Entonces, ¿en cuánto sube la deuda cada año? En 6,000 millones de dólares, 5,000, entre 5,000 y 6,000 millones de dólares. Como la economía creció mucho, el año pasado, bueno, el ratio bajó a 62%. Pero ahora que la economía va a crecer poco, bueno, pues va a subir el ratio. Entonces, la deuda va a seguir subiendo. O sea, el déficit fiscal es el mismo. Ahora, yo lo veo un poco deteriorándose, porque tú ves, por ejemplo, ya los ingresos que recauda el gobierno no dan para cubrir el gasto corriente. Eso no pasó por primera vez en el 2020 o tal vez en el 2019, pero ya tenemos 3 años consecutivos que lo que recauda el gobierno no da
para cubrir el gasto corriente, que es salario. O sea, nos estamos endeudando para pagar salario. Por ejemplo, el pago de intereses ya es mucho mayor que la inversión pública. Eso es quiebra. El pago de intereses es mayor que la inversión pública. Hay unos indicadores ya complicados. A propósito, ¿qué te parece el informe que dio el Bank of America, donde dice que el año 2023 será de crecimiento y resultados fiscales decepcionantes, dicen ellos? Un asunto es la caída de la inversión pública, dicen ellos que eso no se va a restaurar por más vueltas. Dice, por más que haga el gobierno, que va a pisar que el acelerador, eso no se va a resolver porque es un año preelectoral y después electoral. Mira, en lo que dice Bank of America, dos cosas. Dice, yo no creo que la economía va a crecer 4%, como dice menos el gobierno. De 3. Creemos que va a crecer 3%, pero no creemos tampoco que el déficit fiscal va a ser 3%, como dice el gobierno, sino que va a ser 4%. O sea, será $1,000 millones más. Entonces está más pesimista. Hasta ahora hay que pronosticar que el déficit va a ser 3% porque es lo que está en presupuesto. Ahora, ¿qué es lo que está viendo Bank of America? Un crecimiento del gasto mucho más grande que de los ingresos. Entonces, los ingresos ya, por ejemplo, los de aduanas respecto a los presupuestos están cayendo, porque la economía se está desacelerando, pero los gastos siguen como el primer guandul. Y subiendo. Y está subiendo la nómina, y está subiendo los subsidios, etcétera. Entonces, aquí hay una presión estructural que no ha cambiado sobre el gasto público, pero ahora con una combinación de más gasto corriente y menos inversión. Exacto. Y eso es lo que está pasando. Perfecto. Bueno, pues muchas gracias, Magín. Muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias. Vamos a hablar tranquilo. Oye, no, pero Magín, hoy hablar Cambio fuera.